Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? El pastor Mario Salamanca. Esta es nuestra clase prácticas ministeriales. Esta es la clase correspondiente para octubre 17. Este es un video de dos. Hoy en este sábado que ustedes están viendo este video, estaré compartiendo dos PowerPoints y estaré explicando en el segundo video en qué consiste la, la actividad que van a tener que hacer. Pero básicamente, si pueden ir tomando nota desde el principio, apunta y tiene que ver con los conceptos y definiciones. Luego van a hacer un cuestionario. Obviamente este PowerPoint se lo he mandado a la hermana Lupe y ella se los estará haciendo llegar a ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos a ponerles la presentación para el día de hoy. Vamos a dar la continuación de ponga orden a su mundo interior. Esta es la parte número 2. Ya que ustedes se encuentran en este proceso de desarrollar su ministerio, a pensar, hablar y orar en relación a lo que Dios tiene para cada una de sus vidas. Recordemos que la clave para un ministerio saludable tiene que ver con 5 áreas específicas. No son las únicas, por supuesto, pero estas son las que por lo menos necesitamos considerar a medida como avance nuestra clase. La salud espiritual del ministro, la salud física, la salud emocional, la salud mental y la salud financiera. Obviamente dentro de todas estas áreas entra la salud familiar, que abarca también la forma integral de cada una de estas áreas. Entonces, no estamos dejando afuera la familia, sino que la estamos incluyendo de una forma integral. Recordemos que el funcionamiento óptimo de cualquiera de estas áreas mencionadas, a esto se le considera como una salud espiritual de un ministro. A la hora de hacer su actividad, quiero que se recuerden de estas 5 áreas que son muy importantes: salud espiritual, salud física, salud emocional, salud mental y salud financiera. Vamos a poner aquí por acá la pantalla. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 14 dice: prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Pablo se presenta acá como aquel que tiene en su horizonte un llamado superior, tiene en el horizonte una meta superior a lo que él había venido practicando y lo que él había venido enseñando. Cuando el Señor Jesús lo llama y le revela el evangelio completo, entonces hay un cambio de perspectiva en la vida de él y entonces se clarifica su futuro. Cuando se clarifica ese futuro en la vida de una persona, entonces ya no estamos tirando como al azar, sino que sabemos para dónde vamos. Ahora bien, recordemos que una persona que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber para dónde va. Entonces, nosotros como estudiantes, como ministros, como pastores, sabemos de dónde venimos, sabemos lo que fue nuestra vida sin Cristo y sabemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y en base a lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, entonces nosotros nos movemos hacia esta meta del supremo llamamiento que tenemos en el Señor. Otra traducción, la nueva traducción viviente de este mismo pasaje dice: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. En la vida cristiana siempre vamos a tener modos y formas, ¿verdad?, para poder llegar a las metas. Repitan la palabra modos y formas, por favor. Otra vez, repítala: modos y formas. Siempre habrán modos y formas. Y el Señor quiere que nosotros lleguemos de los modos y las formas correctas como Él lo ha trazado para nosotros. No nos podemos saltar el discipulado,
no nos podemos saltar la formación. Tenemos que tener nosotros esa meta hacia el horizonte. En esta versión me gusta porque dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera. Es decir, la palabra avanzo es que el punto de partida del cristiano es que no es estático, está caminando, está yendo hacia lo que el Señor tiene preparado para la vida de cada uno de nosotros. Hay 4 grandes búsquedas del ser humano. Todo ser humano busca estas 4 áreas. La área ontológica tiene que ver con el ser y busca responderse la pregunta, ¿quién soy? La área axiológica tiene que ver con los valores y lo que trata de responder es cuáles son los valores por los que yo debo de vivir. La área teleológica tiene que ver con los fines. ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Cuál es el propósito? Y la relacional tiene que ver con los vínculos, con quién me debo relacionar y con quién no me debo de relacionar. Es decir, como ministros de Cristo, que seguimos la meta del supremo llamamiento, tenemos que tener en cuenta estas grandes preguntas históricas de quiénes somos nosotros en Cristo. No quiénes somos desde la perspectiva antropológica, ¿verdad? Científica, no. ¿Quiénes somos desde la perspectiva cristiana, bíblica? Y cuando nosotros podemos definir quiénes somos, entonces vamos a poder definir cuáles son los valores por los cuales nosotros debemos de vivir como hijos y hijas de Dios. Y eso, como tal, nos va a decir cuáles son los objetivos y las metas y los propósitos, y nos va a decir entonces cuáles son las relaciones que convienen y las relaciones que no convienen que un ministro o un hijo o una hija de Dios debe de tener. Para ello, nosotros necesitamos desarrollar una serie de virtudes muy importantes y caminar en estas virtudes como ministro de Cristo. Necesitamos pensar en los frutos del Espíritu, necesitamos pensar en los dones del Espíritu y necesitamos pensar en cada una de las actitudes que un hijo de Dios debe de tener. Tranquilidad, honestidad, paciencia, prudencia, equilibrio ambiental, verdad, paz, educación, salud, atención, amabilidad, alegría, felicidad, o en este caso fidelidad, me gustaría más decir, y bondad. Cada una de estas áreas son muy importantes que las vayamos desarrollando. Sin embargo, como esta clase se trata de definir destino, esta clase se trata de definir orientación hacia para dónde nos dirigimos nosotros y para dónde vamos, entonces me gustaría que pensemos si sabemos quiénes son los ninis. Y esta nueva comunidad, ¿verdad?, que se le ha llamado ninis, están en todas partes ahora en Latinoamérica. Y se les conoce a esta nueva comunidad aquellos que ni trabajan ni estudian. Estos son los famosos ninis. Estas son comunidades, estas son no solo comunidades, sino generaciones perdidas. Generaciones que no encuentran propósito en sus vidas. Dejaron la escuela, a muchos de ellos abandonaron sus hogares, entran en relaciones a una temprana edad y por lo tanto surge una serie de problemas con las familias que forman esta generación. Ahora, ¿a dónde está el punto de partida de esta generación? De los famosos ninis. ¿A dónde se encuentra? Podemos pensar si fue en su hogar, en su casa, podemos pensar si fue en la iglesia, muchos de ellos estuvieron en las iglesias, podemos pensar si en los centros de educación, si no se les enseñó de la forma correcta. Entonces debemos de preguntarnos a dónde se les perdió los sueños a esta generación, a dónde perdió la visión esta generación, a dónde perdió ese enfoque por el vivir por un porvenir mejor a su vida. Y tiene que ver con las 4 preguntas anteriores que acabamos de hacernos. Se las voy a repetir para que nos acordemos de las 4 preguntas. ¿Se recordarán ustedes? ¿Quién soy? Déjenme ver aquí, hay algún problema con el PowerPoint, no sé qué pasa, pero ahorita se arregla.
am, quién soy, cuáles son los valores por los que debo de vivir, cuál es la razón de mi existencia y con quién debo de relacionarme. ¿En qué momento esta generación, podríamos decir, de ninis, pierde el sentido y la orientación, por así decir, la brújula en la vida? ¿A dónde? ¿Quién falló? ¿Los padres? ¿La iglesia? ¿Los centros educativos? ¿El gobierno? ¿Quién falló en ayudar a formar identidad en esta generación que está sin rumbo y sin esperanza? Ahora, al preguntar, podríamos decir que es una respuesta bastante general, ya que como en los hogares, muchos de esta generación viene de hogares disfuncionales, o podemos decir que hay un problema emocional, social dentro de sus hogares, pero también hay un problema estructural, ya que en sus comunidades, en sus ciudades, no han habido los recursos para poder orientar a esta nueva generación. Ahora, ¿para qué yo traigo a colación esta generación? Para que veamos lo que sucede con una generación o con una persona que no tiene orientación y sentido en la vida. Es un nini y posiblemente una persona puede trabajar, una persona puede estudiar, incluso una persona puede tener bastantes recursos, pero el concepto nini de repente aplica a su vida porque no tiene orientación para dónde va, ni cuál es su destino. Y nosotros como profesores y como pastores, nuestra tarea es orientar y formar a la nueva generación que va a tomar las riendas del ministerio, no dentro de muchos años, sino ya mismo. Necesitamos nuevos ministros dispuestos y capacitados para servirle al Señor Jesús. Vamos a adelantar en nuestro PowerPoint. Vamos a quitar esto por un momento. Todos tenemos una misión suprema entonces que cumplir en esta vida. Ahora, quiero que escriba por favor ahí en sus notas la palabra, quiero que escriba por favor, mi misión en la vida es, y escríbala por favor. Escriba ahí, mi misión en la vida es. Quiero que por favor la conteste. Mi misión en la vida es. Y ahí usted conteste cuál es su misión. Si usted tiene clara cuál es la misión suya en la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos claro nuestra misión en la vida, tenemos clara la primera respuesta, el por qué estoy acá. Y acuérdese que en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 13 o 17, la palabra del Señor nos enseña por qué nosotros estamos acá. Y nosotros estamos acá para alabanza de la gloria del Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 9 nos enseña que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Y déjeme ir ahí al último versículo ahí, que somos hechuras suyas para andar en buenas obras. Déjeme leérselo para ser coherente con el concepto que quiero dejarles ahí. En el verso 9, mire cómo dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir y qué nos está diciendo a nosotros el Señor acá? Entonces, como ministros de Cristo, como estudiantes, tenemos que tener claro cuál es nuestra misión, para dónde vamos, cuáles son los valores que debemos de tener, con qué clase de personas debemos relacionarnos. Son preguntas claves para poner orden a mi vida interior. Ahora, todos tenemos una misión suprema que cumplir en la vida. Ya ustedes escribieron cuál es su misión suprema, ¿correcto? Ustedes escribieron un papel ahí. Mi misión en la vida es esta. Perfecto, maravilloso, usted ya lo escribió. Ahora bien, veamos algunos aspectos de lo que debe de ser nuestra misión. Por ejemplo, tenemos en el libro de Jeremías, en el capítulo número 1, en el verso número 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí,
y antes que nacieses, te santifiqué. Ahora, repita, la misión suprema de mi vida la inició Dios. Repita, por favor, la misión suprema de mi vida la inició Dios. Dios es el que nos creó. Dios es el que puso un propósito en nuestras vidas. Entonces, la misión de nuestra vida, la misión suprema de nuestra vida, nace en Dios. Cuando nosotros queremos buscar la misión de nuestra vida en el área que no es nuestro llamado, en el área que no es nuestra vocación, es cuando nosotros nos equivocamos. Eso puede explicar muchos jóvenes que, por ejemplo, cuando salen de high school, uno dicen quiero ser médico, empiezan a estudiar 2 años de medicina y luego se salen de carrera. Otros dicen, no, yo quiero ser un ingeniero, empiezan a estudiar la escuela de ingeniería, pero no les gusta, se salen de carrera, porque no tienen definido en su vocación qué es lo que les gusta, qué es lo que les agrada, qué es lo que les apasiona. Y entonces nosotros como ministros del Señor tenemos que estar relacionados con todo lo que a Dios le agrada y todo lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, todos tenemos una misión suprema que cumplir en esta vida. Todos tenemos un propósito divino. Y ese propósito y esa misión nace en Dios. Todos tenemos una misión suprema que cumplir en la vida. Entonces, todos tenemos un propósito. Y eso nos ayuda a cada uno de nosotros a podernos ubicar en donde nosotros debemos de estar. Este propósito divino debe afectar nuestra forma positiva en cada área en la que yo me voy a desenvolver en la vida. Si me voy en la área espiritual, en la área física, en la área emocional, en la salud mental, en la salud financiera, y podemos incluir en la vida familiar, la vida social. Debe de afectarme la forma como yo estoy viviendo mi fe. ¿Por qué? Porque tengo un propósito dado por Dios. El enemigo, el diablo, es un experto en aniquilar sueños. El enemigo es un experto en borrar ilusiones. El enemigo es un experto en cegarnos la mente para que no veamos los recursos que Dios tiene para que se cumplan la misión y los sueños de Dios en nuestras vidas. Cada uno de ustedes que están mirando este video, están en esta clase, Dios tiene un plan supremo para ustedes. Dios tiene un propósito específico y divino que Él diseñó para ustedes. Entonces debemos de estar alertas a lo que pasa alrededor de nosotros. Por eso que una de las 4 preguntas grandes, históricas, era los vínculos, con quién yo debo de relacionarme. Porque hay gente que le gusta matar los sueños. Vamos a avanzar. Para llegar al destino que Dios tiene para mí, no debo saltarme los procesos. Eso es muy importante. Para llegar al destino que Dios tiene para mí, no debo de saltarme los procesos. A menudo he conocido jóvenes que tienen la vocación para el ministerio, tienen la vocación para servirle al Señor, pero en algún momento determinado de su vida, ellos se alejan. En algún momento determinado, algo pasa en sus vidas. Falta de disciplina, posiblemente, falta de mentoría, de quien te ayude, quien te acompañe, falta de posiblemente carácter, falta de apoyo pastoral. Algo pasa en la vida de un individuo que no tiene claro que tiene un destino y que tiene un propósito. Pero para llegar a ese destino y ese propósito, yo tengo que tener el cuidado de no saltarme los procesos. Los procesos son bien importantes. ¿Cuántas veces nuestros pastores nos han hablado del discipulado? ¿Cuántas veces nuestros pastores nos han hablado de la mentoría? Vamos a hablar de mentoría en el segundo video para esta sesión. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros que no nos saltemos, que tengamos esa precaución, ese cuidado de seguir los pasos que Dios tiene para nosotros? Vamos a
a ver un ejemplo. En 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 9, dice, entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mitzmax, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino y sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que yo te mande. Qué tremenda lección tenemos nosotros acá, mis hermanos. Una lección tremenda. Entonces, para ello, yo tengo que recordar que no tengo que saltarme en los procesos. Saúl se saltó ese proceso importante, un proceso fundamental. Como les decía anteriormente, a veces tengo alumnos que el primer año del instituto bíblico me han dicho, no, yo ya quiero ser pastor, Dios me llamó, voy a ser un evangelista y no piden consejo, no se preparan, no estudian y quieren hacerlo a la llanero solitario. Entonces, tratemos de responder qué significa respetar los procesos. Número 1, tomar conciencia que necesito aprender. No sé todo. Mire, yo tengo 27 años en el ministerio. Eso es lo que tengo. Tengo más de la mitad de mi vida en el ministerio. Yo no nací en el Evangelio. Conocí del Señor creo que como a los 18 años y desde entonces le he servido al Señor. Y he estudiado, he ido a diferentes programas y todo, pero no puedo decir que ya lo sé todo. El día que un individuo diga que ya lo sabe todo, ese día ha dado el primer paso para el fracaso de su vida. En ese momento ha marcado y el lugar de su tumba, porque siempre aprendemos. De hecho, siempre seremos discípulos. La palabra griega para discípulo es matetes, y matetes quiere decir estudiante, un aprendiz, alguien que se sienta para aprender de su maestro. No lo sabemos todo el tiempo estamos aprendiendo. Hay cosas que ahora sé en el ministerio que me hubieran gustado saberlas cuando empecé. Me hubiera ahorrado mucho y si me hubiera caído el cabello de mi cabeza, tal vez menos. Hubiera posiblemente hubiera hecho cosas diferentes, pero conforme el tiempo, la experiencia las vas aprendiendo. No las aprenden de un solo y del todo. Así que necesitamos guardar los procesos, y guardar los procesos implica que yo debo de tomar conciencia que no lo sé todo. Número 2, reconocer el valor de un mentor en mi vida. Alguien que me acompañe, guíe y supervise. Para aceptar someterme a un mentor tengo que yo ser humilde. Gracias por su entusiasmo. Voltee a ver, hay alguien que tenga cerca de usted y véale si tiene cara de humilde. Ay, qué tremendo. Reconocer entonces el valor de un mentor, alguien que me enseñe. Y cada quien, hermanos, es hijo de su formación, de quien le enseñó. Por ejemplo, yo aprendí de mi pastor. Yo predico como predica mi pastor. Los que conocen a mi pastor, pues, y me miran predicar a mí, pues ahí está. Yo aprendí como él predicaba, como él hablaba, como él se movía. Pues esa fue la formación que tuve y yo así lo hago hasta la fecha. Ahora hay personas que han aprendido
de mí, hay pastores que han aprendido de mí y algunos dicen, bueno, ahí está la escuela Salamanca, pero realmente yo aprendí de la escuela Solórzano, que es el apellido de mi pastor, pero mi pastor aprendió de otro pastor y Mazariegos, y Mazariegos aprendió de Martínez, y así sucesivamente. Es decir, todos necesitamos un mentor sentarnos a la par de alguien que nos explique, que nos enseñe, al quien le podamos hacer preguntas, que nos pueda marcar un panorama. Y también yo tengo que liberarme de la tiranía del mal uso del tiempo. De eso habíamos ya hablado un poco la semana pasada y también en la clase pasada, por eso no vamos a abordar mucho en esto ahora, pero yo tengo que tomar en cuenta eso, a modo nada más de recordatorio. Respetar los procesos significa liberarme de la tiranía del mal uso del tiempo, ¿no? Entonces, de usar, saber, trazar y saber usar mis calendarios para poder llegar a las metas que me he trazado en la vida. Ok. Hay una enseñanza después de cada tropiezo. A pesar que, bueno, el punto de hoy es poner orden a mi vida interior y tiene que ver con mi vocación, tiene que ver con mi destino, tiene que ver con una sinergia en mi vida espiritual, mi vida física, mi vida financiera, mi vida emocional y mi vida mental. Tiene que ver con no saltarme los procesos, tiene que ver con las relaciones, los vínculos, las personas con las que me voy a relacionar, tiene que ver con todo eso. Pero en el camino a veces vamos a cometer errores, en el camino a veces vamos a equivocarnos, pero yo tengo que saber que cada tropiezo trae una enseñanza. Vamos a aprender de cada una de esas áreas. ¿Sabe? Hace muchos años, como le dijo, nadie nació aprendido y siempre aprendemos, ¿verdad? Entonces, hay cosas que pasaron en el ministerio conmigo que lo más seguro que yo ahora las hiciera diferentes, ¿no? Y cada etapa y cada acierto que hemos tenido, pues gloria a Dios por los aciertos, pero cada desacierto me ha dejado una enseñanza. Algo aprendido y a veces cuando no lo queremos ver, cuando nos hacemos los sordos, pues puede ser doloroso, ¿verdad? Porque la soberbia es un mal amigo del discípulo. Hay una enseñanza después de cada tropiezo que yo debo de tomar en cuenta y tener en cuenta. En el libro de Mateo, por ejemplo, tenemos ahí en el capítulo 26, en el versículo 35, Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué pasó con estos discípulos cuando el Señor Jesús fue arrestado? Se regresaron a pescar, Pedro abandonó al Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que podemos y estamos viendo acá nosotros? Obviamente estamos observando que nos equivocamos. Obviamente estamos observando que por eso es importante tener un mentor que nos ayude, que nos potencialice, que nos explique, que podamos a nosotros hacer las preguntas para salir de dudas que podamos nosotros tener. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bíblico de alguien que se equivocó, pero esos errores que él cometió fueron grandes enseñanzas en su vida. Cuando él escribe la segunda epístola del apóstol Pedro, él es un experto en aconsejar ahora a los hermanos en que a la fe añade conocimiento, al conocimiento virtud, a la virtud añádele paciencia, a la paciencia añádele amor, al amor añade amor fraternal. O sea, ahora él tiene la capacidad y la experiencia de poder enseñar que la vida del cristiano debe ser una vida equilibrada. La vida del cristiano debe ser una vida justa. La vida del ministro debe ser una vida que honra y agrada a aquel que lo ha llamado. Pero entonces en la vida van a haber tropiezos, en la vida van a haber dificultades. No es caerse, sino saberse levantar.
En el libro de Hechos, por ejemplo, tenemos ya un Pedro diferente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras. Mire la gran diferencia, la autoridad que ahora tiene. Después, que cuando debió hablar, más bien dicho, cuando él debió haber prestado atención y solo escuchar, él habló. Cuando él debió haberse quedado quieto, él actuó. Cuando él debió haber sido paciente, él fue impaciente. Pero ahora lo tenemos totalmente transformado y lleno del Espíritu Santo. Yo me acuerdo de un joven que en una ocasión el Señor nos permitió hacer un viaje y él nos acompañó, un estudiante, y él pues le tocaba predicar en cierto lugar. Y bueno, él se había preparado, él estaba emocionado porque iba a ir a otro país a predicar, iba con los maestros, íbamos 2 maestros con este grupo. Pues él se sentía honrado que él era uno de los predicadores. Cuando él se subió al púlpito, había gente ahí de diferente índole en ese lugar donde estábamos. Pero independientemente que también habían personas de una vida difícil y de una vida de crisis, porque eran personas que estaban en un centro de rehabilitación, en ese lugar donde estábamos la gente es bien educada, el lenguaje bien educado, es en España. Entonces, es gente bien elocuente, muchos de ellos, ¿no? Y entonces cuando él empezó a predicar se puso nerviosísimo, nerviosísimo. Bueno, la cosa que fue un desastre. Él, él habló como pudo y luego terminó en menos de 5 o 10 minutos. Él había terminado y se sintió malísimo por la presentación que él hizo. Yo me acerqué a él después de la cena y yo sabía lo que le había pasado, sabía que se sentía mal. Y me acerqué a decirle: hey, brother, le digo, nada más es una experiencia, nada más. Esto no es definitorio, esto no define quién tú eres ni quién tú vas a ser. Simplemente te sirve para que analices qué crees que salió mal, por qué salió mal y cómo hacer para que no te vuelva a suceder. Y lo empecé a animar, pero nada lo animaba, nada. Y se sentía desboronado, defraudado por lo que había pasado. Pues le tuve que contar una experiencia personal. Cuando yo empecé a predicar, ya me acuerdo, mi pastor me dijo: Mario, predica. Yo estaba nuevo, estamos hablando en esas iglesias bien de hueso colorado, pentecostales, como dicen, a predicar, ayune y predique, hermano, y vámonos, en el nombre de Jesús, no se detenga, démosle con todo. Bueno, hermano, y me paré a predicar tenía, si al caso, 3, 4 meses de convertido. Ya me habían bautizado, pero realmente no tenía ninguna formación académica, nada. Y el pastor me puso a predicar en un día de jóvenes. Y bueno, yo en la euforia predicando, yo tenía planes de regresarme a mi país. Y yo predicando y en no sé en qué momento dije: hermanos, primero Dios y la Virgen Santísima. Así como lo oyen, Mario Salamanca dijo eso en una iglesia evangélica a los 4 meses de convertido. Ya estaba predicando y wow, hermano, quería que me tragara la tierra. Yo le conté esta historia al joven: mira, a mí me pasó esto. Y bueno, como yo miraba que el pastor hacía el llamado, yo dije: hermano, perdóneme, desde el diablo se me atravesó acá, pero ahí voy. Cuando terminé el mensaje, hice el llamado. Aceptaron 2 personas. Y hasta la fecha no sé si aceptaron porque les di lástima o por la Virgen, hermano. Pero la cosa es que aceptaron. Yo le contesto al joven. Y me dijo: no lo puedo creer. Si usted es el maestro, usted es el pastor. Sí, pues yo soy el pastor, el maestro, lo que tú quieras, pero yo me equivoqué de esta forma. Y no es la única vez, me equivoqué otras veces. Pero ninguna caída es definitiva. De toda caída tiene un aprendizaje para nosotros. Ese es el punto que les quiero dejar. Continuamos. Vamos a quitar esta pantalla para poder leer acá. Entonces,
Una enseñanza después de cada tropiezo significa que no soy infalible ni inerrante. Que aunque tal vez a algunas personas les cueste admitirlo, simple y sencillamente nos equivocamos. Y punto. Ah, bien me acuerdo que este mismo joven, obviamente después superó la historia, ¿no? Esta historia que les conté de su predicación en España, él lo superó y todo eso, y llegamos a coincidir mucho en muchas cosas que hacíamos. Este mismo joven una ocasión me dice, le aviso porque yo iba retrocediendo en el vehículo, y me dice, le aviso, no, está bien, hermano, le digo, y me dice él, ¿se tiene mucha confianza? No, le digo, tengo 27 años, hermano, ya manejando, le digo, ya, obviamente ustedes saben que soy bien bromista, ¿no? Y me dice él, hermano, recuerde que aún al mejor cocinero se le quema la sopa. Soy cada vez que voy de retroceso me acuerdo y miro doble, ¿verdad? Para asegurarme no ir a pegarle a alguien, porque es cierto, ¿verdad? Tenemos que aceptar que nos equivocamos y que no somos tan infalibles y tan inerrantes como pensamos. Gracias por su entusiasmo. ¿Qué más significa una enseñanza después de cada tropiezo? Significa que si no tengo el carácter de aprender de mis errores, no tendré el carácter de poderlo superar. Y siempre solamente estaré en el mismo círculo una y otra vez, una y otra vez. Y que la vida es una escuela en definitiva, que siempre va a haber algo que podemos aprender, siempre va a haber algo nuevo. Entonces, repita conmigo por favor, no tengo control de lo que pasa alrededor de mí, solo de lo que pasa adentro de mí. Repítalo por favor ahí donde están ustedes en su clase. No tengo control de lo que pasa alrededor de mí, solo de lo que pasa adentro de mí. Yo no puedo controlar lo demás. Yo no puedo controlar lo que la gente piensa. No puedo controlar si le gusta, cómo predico, cómo enseño a alguien. No puedo controlar los sentimientos de otra persona, pero puedo controlar los míos. Y eso es lo importante, que pueda haber una paz interior, de que estás formándote, estás en una clase de práctica ministerial porque entiendes que hay un plan divino, un plan maestro, hay un propósito de parte de Dios que Dios diseñó para tu vida. No sé si puedes decir amén a eso. Vamos a lo mismo, quitar la pantalla. No tengo control de lo que pasa alrededor de mí, solo lo que pasa dentro de mí significa. Siempre hay fuerzas que están intentando gobernarme y por eso viene este tema de ponga orden al mundo interior. Siempre va a haber fuerzas que van a intentar llevarme hacia un lado o hacia otro. Si me controla lo que pasa fuera de mí, seré esclavo de las circunstancias ajenas. Y si me controla el mundo exterior, viviré tratando de complacer a otros y nunca lo lograré. Nunca vamos a complacer a los demás. Pedro no tenía control de los juicios de los demás por haber negado a Jesús. Él fue bautizado con el Espíritu Santo y predicó la palabra de Dios. Eso era lo importante. Eso era lo relevante. Y eso es lo que tenemos que tomar nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué piensan los demás? Es complicado, ¿no? Si somos o no somos, eso es lo de menos. ¿Sabe? Cuando yo era un niño, bueno, un jovencito, yo tuve una formación con los jesuitas y los franciscanos allá en El Salvador. Estudié en una escuela de monjas y los sacerdotes nos enseñaban nuestras clases y los curas, sacerdotes y monjas. Y había en el lugar donde yo soy, se llama Los Planes de Renderos, un pequeño sector cerca de la capital. Y yo me recuerdo de que era parte de un grupo que se llamaba JUFRA, Juventud Franciscana. Y ahí pues nos enseñaban a cantar, nos enseñaban a pasar al altar, a dirigir, a leer la primera lectura, la segunda lectura que correspondía a la misa. Nos vestían de acólito, en México creo que le dicen monaguillo, y ayudábamos al sacerdote a servir
Eucaristía le llaman ellos y otras cosas más, a recoger la limosna, dicen, a recoger la limosna y cosas por el estilo. Pero yo me acuerdo que había una directiva y la directiva era mayormente de 18 años para arriba. Yo, si al caso, tenía 12, 13 años. Y yo me acuerdo, éramos como unos 35 jóvenes de todo el sector. Y en la primera elección, en un primer año que yo estuve ahí, pues quedó electo varias personas. Segundo, yo comencé a ver cómo era la situación. Pero hubo un año que los jóvenes se habían descontrolado bastante y a la hora de las elecciones, pues costó, ¿verdad? Costó encontrar personas maduras y responsables, ¿no? Bueno, eligieron al presidente, eligieron al secretario, eligieron al tesorero y luego el sacerdote dijo, bueno, necesitamos un vocal, alguien que le ayude, que haga algo aquí, que ayude. Y bueno, y todos se quedaron viendo entre todos y dijeron, bueno, pongamos a Mario. Y se me quedo yo, ¿por qué? Dice, bueno, la verdad, para que hagas algo. Y entonces me pusieron de vocal. Realmente el vocal no hacía nada, simplemente es alguien que andaba con ellos en las reuniones, pero no había una responsabilidad alguna. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios por eso que pasó, porque en algún momento determinado el presidente se descuidó, la tesorera se descuidó, y el secretario se descuidaron y la directiva solamente quedó el vocal. El que no tenía prácticamente responsabilidad alguna, en algún momento determinado se convierte ahora en la persona que debía de sacar adelante las actividades. Había muchas actividades que hacíamos a través del año. Y empecé a desarrollar conductas de liderazgo, conductas de relaciones personales y comencé a conocer cosas que no sabía que yo tenía, pero ahí estaban. Y en ese tiempo obviamente cometí errores. Una vez pasé a leer la primera lectura ahí enfrente del altar, me equivoqué, todo se me cayó el zapato, me tropecé, me hacían burla, todo. Bueno, pero todo fue esa experiencia, tanto negativa como positiva. Ahora le doy gracias a Dios, porque me ayudaron a formarme, a ayudarme a entenderme que lo que pasa alrededor de tu vida no determina qué es lo que va a suceder adentro de ti, porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Así que tenemos que tomar en cuenta nosotros eso y tenemos que tener control de eso en el nombre del Señor. Vamos a ver 3 slides más y vamos a terminar. Aprendizaje es la capacidad de soltar para tomar algo nuevo. Y entonces yo necesito formación para el ministerio. Y hemos venido hablando, se ha observado cómo les he traído esta plática para llevarlos a estas conclusiones ya finales. El aprendizaje es la capacidad de soltar para tomar algo nuevo. Metodot es el centro de mentoría en el cual yo soy parte, por si se preguntan qué es eso. Hay una capacitación que dan y entonces yo la tomé, me certifiqué ahí y por eso es que estoy usando algunas de sus frases de ellos y por eso dice Metodot ahí. En Filipenses 3:14 prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Empezamos con ese pasaje bíblico, analizándolo, preguntándonos qué se entendía por supremo llamamiento, por llamamiento, lo que debía suceder en ese proceso. Por lo tanto, esto nos ayuda a llegar a unas conclusiones finales. Vamos a ver acá. Cuando cambio de PowerPoint, el video, algo pasa con el video, así que disculpen, no es intencional. Es precisamente lo que hace Pablo. Hay que desaprender para poder aprender y ser formados en lo que el Señor tiene para nosotros. Pues bien, mis hermanos, esto tiene que ver con el primer video de esta sesión. Ahorita mismo les van a estar pasando una hoja donde ustedes van a estar respondiendo una serie de preguntas. Aquí no hay respuesta equivocada, no se preocupe, no se sienta abrumado si no la puede responder de la forma correcta.
Simplemente es un pequeño cuestionario relacionado con esta primera conferencia. Después de tomar esta sesión y de contestar su cuestionario, pueden tomar un pequeño descanso, ahí que la hermana Lupe les diga de cuánto tiempo, para que regresen al segundo video para la clase de hoy. Que Dios les bendiga.